Chile es un país documentado. La no ficción tiene una larga historia. Patricio Guzmán, Ignacio Agüero, Maite Alberdi recientemente, artistas nacionales que han triunfado describiendo el recuerdo de un país con mala memoria. Y todo chileno se hace una imagen cuando piensa en nuestro país, un rostro que puede hacer y deshacer dependiendo de quiénes somos y cómo pensamos. Y de alguna forma es frívolo describir el documental como la realidad, porque desde el momento en que una cámara registra y encuadra, adquiere un punto de vista. No debemos pensar en un documental como un fragmento de la realidad, sino más bien como la extensión de un autor cuya cámara es una quinta extremidad y su ojo una ventana al mundo. Y Karin Cuyul es una directora chilena quien debutó en 2019 con Historia de mi nombre, filme documental que estuvo en FIDOX de ese año para luego hacer esta película La vida que vendrá, siendo su segundo largometraje estrenado inicialmente en FIC Valdivia el año pasado. Y llega así a cines chilenos esta semana a través de Miradoc para que puedan verlo. Este documental, realizado íntegramente con material de archivo, el cual fue grabado principalmente por aficionados, repasa 50 años de historia chilena, nuestro pasado, presente y futuro. Y les recuerdo que si les gusta lo que ven, pueden darle me gusta, compartir o incluso suscribirse para ver más. También, si se unen a la membresía del canal, podrían haber visto este video un poco antes de su estreno, junto a un montón de contenido exclusivo solo para miembros, sin contar que me estarían apoyando a hacer más crítica y ensayos así para ustedes. También les comento que tenemos una página web, bajafrecuencia.com, donde podrán ver una versión escrita de esta reseña, además de otras noticias y columnas sobre el séptimo arte. El filme se compone exclusivamente de material de archivo y es inmediatamente fascinante cómo el montaje conversa con los distintos fragmentos de estos videos. Tenemos de todo: 16 milímetros, video casero en cintas, cámaras digitales, hasta incluso celulares. De alguna forma, la película no solo documenta los hechos mismos que están en cámara, sino que la evolución cinematográfica del país. Cómo pasamos de las cámaras en formato corto al video casero a tener cada uno una cámara en el bolsillo. Este jugueteo entre estilos de filmación caracteriza estos tiempos. El ruido de la imagen es una extensión de las emociones. Y Karin Cuyul comenta en el texto que acostumbramos a ver mucho de este material en blanco y negro, en específico las imágenes de la Unidad Popular. Es impactante ver representaciones de Allende que estén a color, y hay mucho sentido en estas decisiones. En primer lugar, porque el color en la imagen vibra en este optimismo de inicios de los 70, en que el país podía cambiar para mejor antes del siniestro golpe de estado. Pero además posiciona estos registros en el ahora. Nos recuerda que esto no fue hace tanto tiempo, porque por la forma en que interactuamos con el cine y el arte, es fácil pensar que los tiempos de Allende viven en blanco y negro. De alguna forma asociamos que esto pasó hace tiempos ancestrales, pero ver un registro del expresidente en alta definición, a todo color, es un recordatorio que 50 años no es nada de tiempo. Y el punto central del filme es reclamar estas imágenes en el aquí y ahora. Hay una melancólica nostalgia en la forma en que interactuamos con el pasado, y la edición genera un puente entre distintas épocas del país. No por nada comienza con el funeral de Allende a inicios de los 90 y continúa hasta la muerte de Pinochet a mediados de los 2000. Dos eventos tan opuestos ideológicamente, tan distantes en el tiempo real en que ambos murieron, pero tan cercanos en la realidad material que Allende y Pinochet solo reciben un funeral con algo así como 15 años de distancia. La película no está montada en orden cronológico y sería esa la versión más aburrida de esta historia, si soy honesto. La vida que vendrá no es un texto de aprendizaje, no está aquí para enseñarte sobre la historia de Chile, sino más bien sobre su historia audiovisual casera, cómo autores amateurs registraron el tiempo a su alrededor y, tal vez queriendo, tal vez no, crear una cápsula sobre la que podemos reflexionar ahora. La directora incluye mucha de su propia vida en el filme y tiene sentido, decir, no es una película así sin querer meterte un poco de ti misma, porque de otra forma mejor solo dejar este material vivir sin intervención. Y aprecio el puente que hace con el espectador. Karin y yo tenemos algo en común, que es que ambos vivimos la mayoría de estos eventos como parte del pasado. Ella comenta que uno de los primeros sucesos que recuerda es la detención de Pinochet, y me hizo pensar en la primera vez que yo fui consciente de la historia que se construía a mi alrededor, que fue para mí la muerte de Pinochet. Y todos tenemos esta conexión con el presente que es imposible de ignorar, como cuál es el evento canónico que te hizo darte cuenta de wow, cosas están pasando aquí. Y miren, el artilugio de la voz en off en contraste al material de archivo puede cansar, en especial porque no es un elemento novedoso, y se acostumbran a ver este tipo de documentales, verán la huella de otras películas en casi todo el filme. Puede ser agotador y es parte de la idea. El filme no existe aquí para reinventar el medio de documental, es esta serie de ideas aplicadas en este material con esta voz. Y honestamente, felicitaciones a Karin Cuyul porque creó un texto que está en conversación con una historia en movimiento que es cálida, aún si es dolorosa. Y la principal pregunta que el filme hace es:
¿cómo nos hacemos cargo del futuro? Y está en el título, es decir, es la vida que vendrá. Hay segmentos de radiante optimismo que es hermoso de vislumbrar en cámara. Tenemos la campaña del no, la derrota de Pinochet, la algarabía de su muerte, pero estas imágenes se entrecruzan con un Chile derrotado por la tortura, desaparición e impunidad. Tenemos un mínimo segmento dedicado al estallido social y considerando el actual presidente del país, el filme te fuerza a pensar en cómo funciona este ciclo de pesimismo y optimismo que estamos constantemente viviendo, porque es decir, ¿cómo podemos anticipar el futuro si todo parece estar tan mal? Y uno de los instantes más bajos es cuando Pinochet se zafa de la justicia en Europa y vuelve a Chile para ser juzgado. Cosa que sabemos que nunca ocurrió. Y te hace recordar que este país se construyó en base a impunidad por los peores seres humanos que estuvieron a cargo de la nación. Que casi todo el horror quedó exento, que en verdad aquí la justicia no existe. ¿Y cómo vamos a creer en un mejor futuro si todas nuestras derrotas están tan presentes? Y el relato es duro, pero es optimista. La película no ofrece respuestas fáciles y es un constante cuestionamiento. Hay mucho para sentir porque si bien tenemos un grueso de material que es frustrante, es caótico, es desesperanzador, pero también hay que recordar que es la gente en la calle aquella que construye el país. Es la gente trabajadora con esperanza por salir adelante y construir una mejor nación. El texto de la película da muchas vueltas sobre puntos que son más bien reflexiones sin conclusión y por lo mismo es un material pesado. Esta obra no va a ser para todo el mundo, es densa a propósito, no es de consumo masivo ni quiere serlo, pero es el tipo de documental que despierta emoción colorida y nostálgica, porque no puede ser que seamos la primera generación en rendirse hacia el futuro. Tiene que haber algo mejor allá afuera. La vida que vendrá es una obra emocionante, con un corazón palpitante lleno de preguntas y memoria. Es un ejercicio de reflexión con un buen ojo en el montaje, una voz con carácter y sentido. Es un documental denso, en 90 y pico minutos, puede ser pesado para el espectador casual, y como dije, tampoco es una reinvención del género, pero en este ejercicio de montaje sobre archivos históricos crea un relato que merece ser visto y examinado, y desde el 7 de mayo va a estar en cines, así que les recomiendo que la vivan en una butaca. La vida que vendrá es un potente 7 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su documental chileno favorito? En mi caso, creo que mis dos películas chilenas favoritas de la historia son documentales, que serían La Batalla de Chile y 100 niños esperando un tren, pero quiero saber qué piensan ustedes. Les recuerdo que podrían haber visto el video un poco antes si se unen a la membresía del canal, además que estarán accediendo a un montón de contenido exclusivo. Soy @alcoalto en Letterboxd e Instagram y pueden ver una versión escrita de este video, además de otras columnas de opinión en bajafrecuencia.com. Si les gusta el video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una verfudrica semana. ¡Chao!